La reforma educativa dejó contentas a casi todas las partes y hay que decir, mejoró en más de un sentido la del 2013. Una reforma educativa con muchos grises, pero que deja a los maestros sin evaluación y con posibilidad de controlar plazas. Esto es En la Mira. Comenzamos. La reforma educativa es el tema de nuestra conversación el día de hoy. Déjenme poner sobre la mesa una hipótesis. Lo que el secretario Esteban Moctezuma impulsó es una reforma que mejora en más de un sentido lo del 2013, es decir, mejora lo que estaba débil, que era el sistema de profesionalización docente, y deja ya resuelto la discusión sobre la evaluación, sobre los exámenes de ingreso, sobre los mecanismos para tener ascenso, que no serán a partir de la entrega y la venta de plazas que antes tenía el sindicato, sino en mecanismos más formales. Llama la atención que la reforma haya salido quizá por este doble discurso. Ricardo, esta vez difiero completamente de ti. Primero, creo que se quitan los requisitos de permanencia frente al grupo. Se hacía un examen de evaluación. La evaluación desaparece de la Constitución. No hay evaluación explícita para poder entrar al servicio profesional docente. Es decir, por supuesto que se quita radicalmente lo que había y no veo grandes mejoras. Desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que venía funcionando desde antes, pero era autónomo. Y ese instituto autónomo evaluaba las políticas de la Secretaría de Educación y también hacía las preguntas para los exámenes a maestros y a los que aspiraban a ser maestros. Creo que sí hay grandes cambios y se quedan algunas comas importantes, como este Fondo Nacional para la nómina educativa, para fiscalizar la nómina educativa y el gasto corriente en los estados. Es lo que permanece y no veo mucho más. Yo creo que permanecen varias cosas, se mejoran algunos temas, algunos programas educativos, se vuelve hay un interés en las matemáticas, en el civismo y demás. Todo eso me parece muy bien, pero coincido que el punto débil de la reforma es el punto de la evaluación. Si bien se dice que va a haber un programa para preparar el magisterio, desde el momento en que para avanzar en la carrera magisterial la evaluación no es necesaria y lo importante es la antigüedad, básicamente, que se tenga, se pierde el sentido de la evaluación. Y me parece que era quizás el punto más importante, también fue el más discutido que hubo, que quizás me parece que la reforma de 2013 tuvo un defecto, que fue que no consultó suficientemente al magisterio del CENTE. Eso me parece que es real. Pero esta me parece que se le concede mucho también, más que al CENTE, la coordinadora también. Yo creo que mira, lo primero que hicieron fue tratar de centralizar absolutamente todo. Les queda muy claro que no le iban a entregar ni al CENTE ni a la CENTE ningún tipo de privilegio extra. Esto es parte de una centralización total en la Secretaría de Educación Pública. De hecho, precisamente esta parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación lo que hacen es crear otro instituto que sí dependa directamente de la Secretaría de Educación, y en ese sentido, bueno, pues se le resta esta parte de la autonomía en función de que será la propia Secretaría la que evalúe. Esa sería una parte. Por ahí se les había ido, y afortunadamente, porque esto regresó a la Cámara otra vez, se introdujo la obligatoriedad en el tema de matemáticas, que no había aparecido en la primera, matemáticas y comprensión de lectura, que eso era importante. Y luego aparece el famoso... Y reapareció afortunadamente el respeto a la autonomía universitaria, que también habían también hecho a un lado. Pero y viene la parte del famoso 16 transitorio, donde se quería meter a los trabajadores, o sea, a los maestros, lo que sería el apartado B. Y esto, ¿cuál es el problema? Son trabajadores al servicio del Estado. Pero es que si los dejabas así, lo que pasaba es que se metían al sistema del escalafón, y entonces ya el tema de las evaluaciones no tenía ningún tipo, ni absolutamente ningún tipo de importancia o de trascendencia, porque entonces entras en una estructura pues prácticamente de negociación sindical. Entonces, lo que se dice es,
los trabajadores de la educación estarán ligados ahora a lo que será un nuevo reglamento de educación a partir del cual se evaluará a los maestros. Vamos a ver si en el momento en que esto se produzca se da este tipo de, o este modelo de ingreso, o si esta es la carta de negociación con los sindicatos. Pues hoy son 3 contra 1. Déjenme responder a cada uno de los argumentos. La reforma de 2013 no tenía como corazón o núcleo atómico la evaluación. Esa reforma es la que se hizo en 2002, en época de Fox, y fue creciendo. La reforma de 2013 lo que hacía era quitarle al sindicato, a los líderes sindicales, el control de las plazas y la distribución de plazas a través de la venta y la herencia. Eso es 2013. Y ahora igual. Y eso permaneció. Okay. No. No, perdón. Termina. Sí. Permaneció. Es decir, hoy, Pablo, hay a fuerza un examen de ingreso. Eso no había. Si hoy quiere alguien, muchacho, entrar a la carrera, lo que dice la Constitución en su reforma es que se hará por concurso. No hay Pero forma estaba de en 2013 a ver. también. Eso no. El ingreso, ¿No estaba en 2013? A ver, sí, que termine. El ingreso se hace por concurso. Estaba en 2013. Segundo, y esto es muy importante, si se quiere ascender, no son las comisiones mixtas de escalafón Eso es el nuevo las que reglamento. dicen, sino una ley que yo creo que ustedes conocen, pero yo no, porque todavía no se ha publicado la ley que va a definir. Sí. Y perdón, Ezra, pero te diría una cosa, siempre ha estado el manejo del personal docente en el apartado B del 123. Toda Lo la que el vida. Bester Gordillo quería es que se pasara a la A, se quedó en el B, pero los panistas lograron meter una fórmula que es impecable. Sí, nada más que no se hará por comisiones mixtas de escalafón, sino por la rectoría del Estado. Y se va a la ley secundaria los mecanismos. Ahí está. Pero está clarísimo que el sindicato no se queda. Entonces, por eso me atrevo a decir, el núcleo atómico es profesionalización y esto es mejor que lo que había en 13, mucho mejor. Evaluación concedo. El INE deja de ser órgano autónomo y eso es una pena. Pero el nuevo órgano puede hacer las tareas de evaluación. Pero, perdón, Ricardo, para permanecer ante el grupo ya no va a ser el requisito de la evaluación. Habla, y para entrar al servicio profesional docente tampoco. Habla Concurso de ingreso, Pablo. No, dice procesos de selección. Procesos. Procesos de selección. ¿Y qué entendemos por procesos de selección? Va a las leyes secundarias. Tú estás Queda ahí todo- haciendo una hipótesis de lo que va a pasar. Digo, lo que si dice me la permite Constitución. terminar, yo te dejé hablar. Lo que sucede es que va a quedar en manos de la mayoría relativa de Morena hacer las leyes secundarias. Van a tener el poder de votación. Por supuesto que las leyes secundarias que quedan en manos de Morena, pues adiós de la Constitución, adiós la evaluación, proceso de selección. Pablo, ¿Qué quieres entender por proceso de estás selección? sobreinterpretando. No, Proceso no, de no, no, selección lo va a fijar la ley como hoy lo fija La ley secundaria. La ley Peña también lo fijaba la sí, ley pero secundaria. había un acuerdo en el Ahora, pacto por discutamos la- sobre la había- ley secundaria cuando había esté del- lista. no, Hoy pero aquí no, estamos no, discutiendo la no. constitucional. Pero No, por perdóneme, eso pero deja- no tengo bola de cristal para saber qué va a pasar No, mañana. pero si eres un analista y sabes Pero que el presidente no ha si parado no de le decir- dejan, Bueno, si no nos le dejan dejan, hablar. si no le dejan a la mayoría que necesitabas por lo menos tener votos de PRI o PAN, decidir sobre los procesos de selección y lo deja solamente para Morena, que han sido los adversarios desde siempre de la mal llamada reforma educativa, ¿qué van a hacer? Van a hacer todo lo contrario a lo A que ver, están yo- diciendo y a- lo que a plantea ver, el presidente. aquí Es es cuestión de análisis. Aquí hay algo muy claro. Es obvio que hubo una negociación con sindicatos, porque si no, los claro. sindicatos lo hubo. La idea de entregar esto otra vez a la normal y abrirla toda es algo muy claro. Y le escuché al secretario Esteban Moctezuma claramente y creo que es muy obvio. No se les va a entregar de regreso, ni el propio presidente de la República estaría dispuesto a aceptarlo, que se les regrese a los sindicatos ni a ninguna de las partes el control de plazas ni también de presupuestos, ni mucho menos que esto pase otra vez a esta doble ventanilla de gobiernos de los estados y gobierno central para generar otra vez esta perversidad en el manejo educativo. El tema de las evaluaciones, probablemente el mecanismo se va a sustentar en esta idea de lo que podríamos llamar el ingreso vía exámenes. El problema es si después que ya ingresaste, una vez ya adentro, ya no tienes la necesidad de seguirte evaluando, porque parecería que ahí la permanencia se mantiene y esta idea de que hay que seguir evaluando una vez ya adentro, esto es lo que parecería es parte de la negociación para decir, ya una vez adentro no te puedo quitar
Y esto es lo que finalmente daña lo que ha pasado en muchas universidades, en donde finalmente en Estados Unidos se hizo la obligatoriedad para seguirte evaluando, porque si no, lo que pasa es que una vez que tú entras, pues ya no tienes ningún incentivo para mejorar en tu proceso. Es que yo creo que coincido en eso, sí, la reforma del 2013 se fue una parte, era lo de las plazas y los recursos, por supuesto, pero creo que la otra parte era la evaluación. Y la evaluación estaba en la ley, estaba en las normas y estaba un Instituto Nacional de Evaluación Educativa autónomo e independiente, y era la base para crear la carrera magisterial. Yo creo que ahora, con cómo queda la ley, es cierto, no tenemos una bola de cristal, pero queda precisamente abierto para que se pueda transformar en un sentido o en otro, y fue el eje de la reforma o la contrarreforma, como lo querramos llamar. Me parece que ese es un punto central, no lo podemos separar de todo lo demás, como decir, bueno, a ver cómo lo arman, porque hay una norma simplemente de profesionalización. La clave, y no dice... la clave era quitarle a los líderes de las secciones del CENTE el control de las plazas. Es decir, yo sí les pondría... Pero esa lo tenía el 13, eso ya es estaba lo en el 13, fundamental, y Ricardo, eso es ¿sí o lo no? que sobrevive. Ahora, Ok. los mecanismos que sustituyen ese mecanismo informal que antes tenía este país, lo que queda hoy en la Constitución, a mí me garantiza Eso sí un es proceso adivinanza, de... No, porque ahí dice que será Rectoría del Estado. ¿Y No qué entiendes adivino por nada. Rectoría del Estado? Cuando estemos discutiendo Cuando el la Estado- ley secundaria, cuando el Estado se a lo mejor ponga de a Pablo le acuerdo con hubiera el CENTE. gustado que se votaran las dos cosas juntas, pero en técnica legislativa no es posible. Estaba Entonces yo no voy a clarísimo. montar sobre tu interpretación. Estaba Lo único clarísimo. que puedo decir es que frente a nosotros tenemos la posibilidad de tener una muy buena ley. No solamente van a entrar los de las normales, y perdón, cuando uno quiere mejorar de ingreso, lo que haces es evaluarte. Permanecer es una cosa, pero pasar de 8 horas a 16, a 34, que es realmente lo que a los profesores les importa, no va a haber forma de hacerlo sin procesos de selección. Es decir, llámenla Pero como la lo que pasa llamen, es que será un proceso proceso sí evaluatorio. hay, No, sí hay. no, Pero porque no proceso- solamente es el ¿quién valor de la proceso de antigüedad, selección con Pero base entonces, en qué. ¿para qué? con la mejora del logro académico, que es lo que dice el artículo tercero constitucional entonces, recientemente ¿por qué? aprobado. ¿Por qué quitan? Mejora del logro Ahora, académico. El término es anterior. ¿Y Entonces, quién- ¿por quién lo qué define? quitan la evaluación? Si todo estaba tan claro y va a seguir Porque siendo se evaluado, ¿por qué estigmatizó quitan la evaluación? palabra, Pablo, porque es un discurso 500,000, político. Pero deja hablar. 500,000. Pues no preguntes. 500,000. Te pregunto, pero no me 500,000 Vámonos, maestros. 500,000 maestros se habían evaluado para permanecer en el grupo. Para entrar, 200,000, para entrar al servicio docente, habían hecho su examen. Y eso se quita, va a quedar a criterio de leyes secundarias, donde Morena tiene la mayoría. Muchísimas Y se gracias por ratificó habernos aquí. acompañado aquí No. en La Mira la próxima semana con otro tema también polémico como este. Muchas gracias.